Bien, entonces, ahora sí vamos a desarrollar la sesión número 10, ya que corresponde a la materia de educación cívica, que es en este caso vamos a tocar sobre lo que es defensa civil un poquito y en este caso luego a ver ante qué desastres tenemos que prevenir nosotros. Bien, primero, defensa civil, si hay que definirlo podemos indicar que es un sistema que funciona a nivel nacional y cuya función, cuya misión es prevenir los efectos negativos que puedan tener accidentes y desastres naturales o artificiales sobre los seres humanos. También se ocupa de organizar una respuesta rápida y efectiva ante desgracias colectivas. Bueno, pero ¿cuál sería en este caso los desastres sobre los cuales tenemos que proteger nosotros? Bueno, podemos definir a los desastres graves, ¿no? Son causados por un factor destructor que afecta la salud, la vida, los bienes del hombre y de la comunidad. Cuando estos fenómenos son producidos por la naturaleza, como por ejemplo movimientos sísmicos, ya sean temblores y terremotos, inundaciones, lluvias torrenciales, los deslizamientos y derrumbes, vientos huracanados, aluviones y huecos, se dice que son desastres naturales, porque son producidos por la naturaleza. Hay otros desastres que son producidos por la acción del hombre. Por ejemplo, incendios, explosiones, guerras, accidentes masivos de transportes. Dice que son desastres provocados. Entonces, estamos viendo aquí un concepto de desastre que más o menos es un factor que destruye de alguna manera la salud, la vida y los bienes de la comunidad. Hay dos tipos de desastres, los naturales, que son por efecto de la naturaleza, y los provocados por el hombre. La tranquilidad es importante en casos de desastre. Frente a un desastre, no es recomendable perder el control. Debes conservar la serenidad en todo momento. ¿Ok? Ahora, veamos cuáles son estos desastres. Por ejemplo, los temblores y terremotos son movimientos de vibración del suelo originados por el desplazamiento o ruptura de grandes masas de roca a las cuales se les denomina placas tectónicas. Cuando las vibraciones de la corteza son débiles, reciben el nombre de temblores o microsismos. Cuando son violentos o catastróficos, reciben el nombre de terremotos o macrosismos. En cuanto a las inundaciones, son desbordes lentos o violentos de las aguas de los ríos, lagos, que sumergen o cubren las tierras aledañas, afectando a las poblaciones. Estas inundaciones se producen debido al aumento del caudal de los ríos a consecuencia de las fuertes lluvias. Se pueden prevenir los efectos negativos sobre los seres humanos, evitando la construcción de casas en lugares inundables. O sea, si tu casa se construyó cerca a un río, ten cuidado, porque es zona en donde si hubo río, es muy probable que regrese. Por ejemplo, cuando nosotros leemos ¿no? en las noticias de inundación en tal lugar, y siempre van a escuchar, ah, son casas aledañas a los ríos. Ah, puedo que o sea, se entiende un poquito en estas épocas un poco de carestía, ya que muchas veces no podemos encontrar zonas ideales para poder construir una casa, pero en lo posible es evitar zonas cercanas a un río, a un lago, ¿no? Porque en este caso, donde el agua corrió, puede volver a correr. O en todo caso, ya pues, es bueno verificar siempre dónde se construyen las viviendas, ¿no? A veces hay fábricas, ¿no? Y la gente construye cerca de la fábrica. Entonces, no, pero la culpa es de la fábrica. No, la fábrica estuvo ahí hace tiempo. O sea, de alguna manera, tuviste que haber visto que si hay una fábrica que puede afectar el ecosistema de la zona, pues ahí no puedes estar, no puedes vivir. Ahora, a diferencia de los huaicos son una avalancha de agua, lodo y piedras, mientras que las inundaciones son, en este caso,
El pasar violento de las aguas solamente, en los huecos no solamente es agua, sino es lodo y piedras, por las quebradas secas o de poco caudal, a consecuencia de lluvias violentas caídas en los pisos más altos del territorio, ocasionando perjuicios en carreteras, puentes, viviendas, campos de cultivo y dificultando la comunicación terrestre. Los huaicos más severos se producen en la cuenca del río Rímac, cuando las lluvias torrenciales bajan unos kilómetros hacia el oeste y se precipitan sobre quebradas que han estado secas por décadas, como por ejemplo lo que ocurrió en la quebrada del Pedregal en Chosica en el año 87. Aluviones son golpes de agua de gran magnitud con lodo y piedra capaces de rebasar ampliamente las orillas y arrasar con todo lo que se ponga a su paso. Tienen un tremendo poder destructor por su masa y velocidad. El ruido que lo anuncia es muy fuerte y siniestro. Se produce por la ruptura del dique de una represa o laguna o la caída de un glacial sobre, en este caso, una laguna en la cordillera. O sea, imagínense una masa inmensa que cae sobre un lago, ¡blum! Pues toda esa agua sale en este caso y se derrama en los alrededores. En caso de emergencia, debemos estar alertas, saber qué de estas se pueden haber en la zona donde vivimos, organizarnos en casa, en el colegio, en el barrio, formar brigadas de voluntarios y prepararnos para enfrentar cualquier desastre con serenidad. Por ejemplo, aquí en nuestra zona, por decir, de alguna manera, el desastre que más, al cual estamos más expuestos es a los temblores y terremotos, ¿no? Por eso es que es importante, o sea, a ver, yo puedo entender que ustedes, cuando son muy chiquitos, puedan de repente asustarse con con un temblor, ¿no? ¿No? A los 5 4 años, 7 años. Pero ya a tus 11 12 15 años, ya o sea, sí, puede haber un poquito, sí, puede haber miedo, siempre va a haber miedo, pero ya en este caso tienes que estar preparado para, en este caso, saber cómo poderte refugiar ante un terremoto, ¿ok? Porque va a ser, o sea, los temblores y terremotos son, en este caso, los desastres que con más frecuencia van a ocurrir en el país, en tu zona. Acá es poco probable que hayan lluvias torrenciales. Cuando hubo una fuerte en Lima, pues en el verano, pero esa lluvia es cada cierto tiempo, ¿no? No hay aluviones, no tenemos, claro, las personas que viven en los ríos cercanos sí pueden estar expuestas a inundaciones y huaicos, pero alguien que estamos alejados de los ríos, no estamos expuestos ante ello. O sea, el desastre que más podemos sentir son los temblores y terremotos. Por lo mismo, ya en esta edad que de alguna manera vamos teniendo uso de razón, tenemos que entender, o sea, tenemos que primero saber que eso puede ocurrir en cualquier momento. Y ante ello tenemos que saber cómo puede estar en un lugar seguro ante un temblor o un terremoto. Por ejemplo, en casa, antes de un terremoto, ¿qué se debe preparar? El botiquín. Verificar que siempre haya linternas en buen estado y pilas nuevas. Aprender a apagar las llaves generales de la luz y el agua. Ubicar las áreas de seguridad y rutas de salida. Despejar de obstáculos las rutas de salida. Durante el terremoto, con calma, avisar a los demás, ayudar a los más pequeños y a los ancianos, bajar por las escaleras sin correr, ubicarse en zonas de seguridad, no usar el ascensor. Si tú vives en edificios o en condominios, no usar el ascensor porque el ascensor es un equipo electrónico que se puede malograr por el movimiento de la Tierra. O en este caso, por prevención, muchas veces se corta el suministro de luz para que no haya un amago de incendio. Entonces el ascensor va a estar inactivo. Si el temblor es largo y muy o fuerte, salgan al patio o al parque. Ahora, algo que no está acá, pero sí que es habitual en estos tiempos, no estén perdiendo el tiempo con su celular, porque algunos niños
bueno, no tan niños también he visto algunos casos, que empiezan a escribir en Twitter, temblor, o empiezan a filmarse en el TikTok, temblor. No, o sea, lo primero que tienen que hacer, ¿qué cosa es? Es primero ustedes salvarse, o sea, es ir en un lugar seguro hasta que pase el temblor o el terremoto. Eso es lo primero que tienen que hacer ustedes. Olvidarse olvidarse en este caso, del celular, o también en este caso, o sea, hay algunos que de repente quieren irse con su mascota. Su mascota ya sabe, su mascota se esconde, sabe dónde esconderse. O sea, ustedes tienen que saberse guardar para después, en este caso, ya una vez pasado el temblor del terremoto, ya van viendo los demás objetos. Pero primero es salvar su vida y después es lo demás. Si no, si no salvan su vida, cómo van a poder atender el resto? Después de un terremoto, ayudar a los heridos cuando ocurra. Si es de noche, usar linterna, escuchar informaciones por la radio y volver a entrar, ¿no? Antes de volver a entrar en ese caso, esperar la primera réplica. Es decir, cuando en esto sea cuando son terremotos. ¿Qué cosa es una réplica? Es en este caso un nuevo movimiento sísmico. Puede ser de baja intensidad o de casi la misma intensidad que el terremoto inicial, ¿ok? No sé si alguno tendrá recuerdo del temblor que hubo en el 2007, que fue uno de los más fuertes acá, que tuvo origen en Ica. ¿No? Cuando en este caso hubo ese temblor fuerte, ya eh, mucha, eh, muchos salieron de casa y se quedaron un tiempo. ¿Por qué? Porque después hubo réplicas, hubo movimientos similares. Cuando hay un terremoto fuerte, lo más probable es que hayan varias réplicas. Muchas veces, en este caso, se reporta que por lo menos después de un terremoto fuerte de 7, 8, 9 grados, puede haber por lo menos 100 réplicas. Por lo menos, por lo menos, en los días siguientes. ¿Ok? Entonces, hay que estar siempre atento a ello. En el colegio, aquí, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a organizar brigadas, realizar simulacros por lo menos 5 veces al año. Mañana haremos el primero. Las brigadas de seguridad deben colocarse junto a las puertas y se encargan de abrirlas. Luego dirigen la salida al patio por los puntos señalados. Después ubican a todos en los círculos de seguridad de acuerdo al simulacro. O sea, mañana que vamos a hacer un simulacro, se les va a indicar en qué número de círculos tienen que estar. Y todos ustedes tienen que ir a ese círculo. Y en este caso, estar, ¿cómo se llama? Unidos, ¿ok? Ya, hacer un círculo y estar unidos hasta que pase, en este caso, el temblor. Después después del temblor en el colegio, las brigadas de primeros auxilios identifican a los heridos y les pasan ayuda. Luego controlan la salida de los alumnos y el personal.